¿Sientes que asumir tantos cambios al mismo tiempo te paralizan? ¿O eres de los que piensa que el problema radica en que no sabes cómo adaptarte rápidamente a este momento de transformación? Además, no estás vendiendo y probablemente te preguntes, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo me preparo para salir fortalecido cuando todo esto vuelva a una nueva normalidad? Estas y otras preguntas las resolvimos en la maravillosa compañía de Ciro Pérez, CEO de la firma consultora colombiana Change Américas. Para quienes no lo conocen, Ciro, además de ser economista, es conferencista internacional en temas relacionados con direccionamiento estratégico, transformación y desarrollo organizacional y cambio cultural. A través de su compañía ha intervenido más de 100 organizaciones a nivel de Latinoamérica. Así que no se muevan porque este blog va a estar revelador. Llevamos muchos años escuchando acerca de la gestión del cambio, una consultoría que contratan usualmente las grandes organizaciones cuando necesitan reestructurar la empresa o cuando necesitan crear nuevos procesos, introducir nuevos recursos tecnológicos o no, o cuando necesitan hacer un cambio de cultura organizacional. El objetivo básicamente es soportar la operación mientras la organización pasa de un lado A a un lado B, humanamente hablando. Sé que hay muchas pinceladas alrededor de este concepto, pero a grosso modo de eso es lo que se trata. Sin embargo, en este blog no quiero hablar si lo que necesitamos es un tema de consultoría o no, sino que quiero hablar es del cambio. Hablar acerca de qué es el cambio, para qué es importante cambiar, porque teniendo claro ese concepto podemos tener una mayor conciencia a la hora de adquirir nuestras habilidades como gestores de cambio. Y de eso se trata esta charla. Por un lado, vamos a hablar de qué es el cambio, cómo nos preparamos para cambiar, qué habilidades debemos adquirir y por otro lado, teniendo en cuenta todo este contexto que estamos viviendo, vamos a hablar acerca de cómo asumir rápidamente un cambio, qué comportamientos deben tener los líderes de hoy, cómo asumir conversaciones difíciles con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, qué debo estar haciendo yo como empresario y finalmente terminamos esta charla dándoles esos mensajes claves que debemos tener en cuenta para nuestros colaboradores ahora que están viviendo una nueva normalidad. Así que bueno, arranquemos. Listo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y haber sacado espacio en tu agenda para charlar un rato con nosotros. Claro que sí, ¿no? Aquí estoy para ustedes y qué bonito y qué chévere que tengas toda esta intención de poder ayudar, de poder generar valor, de poder abrir la mente y el corazón de muchas personas, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí, momentos muy duros para organizaciones, yo pienso que de todos los tamaños. Bueno, Ciro, así es. ¿Podemos afirmar que nos encontramos en un momento de cambio? ¿Cuáles son esas variables que definen un cambio? Bueno, pues me gusta mucho que arranquemos por entender conceptualmente qué significa por cambiar, qué significa un cambio. Y si lo analizamos desde un punto de vista físico, incluso biológico, pues todo el tiempo estamos cambiando. O sea, el cambio es un fenómeno que ocurre constantemente. En este segundo o en estos segundos que he venido conversando contigo han muerto muchas células en mi cuerpo y han nacido otras tantas. Así que el cambio se podría considerar como un fenómeno constante en la cual nosotros, particularmente en lo que nos compete, pues necesitamos aprender, porque digamos que el cambio o cambiar es una habilidad que se puede desarrollar y se puede aprender. De hecho, el cambio es un fenómeno biopsicosocial. Biológico, como te expliqué, es genético, todo el tiempo estás cambiando desde tus genes. Es psicológico porque lo que es cierto para ti en un momento de tu vida no necesariamente es en otro momento. Y también es social, o sea, es un fenómeno que tú al estar inmerso dentro de una cultura, pues también esa cultura te va haciendo cambiar, ¿no? Entonces, un cambio es eso, un cambio es simplemente algo que va ocurriendo constantemente y que hoy en día más que nunca necesitamos entender y comprender. ¿Cómo hacemos para implementar un cambio tan rápido y que involucra a todos los colaboradores de la organización? Bueno, esa es una pregunta también que me gusta mucho porque yo llevo más de 20 años trabajando en procesos de cambio. Y muchas personas se me acercan de pronto a preguntarme, oye, Ciro, tú que has trabajado en cambio, pues la mayoría de tu vida profesional,
cómo podemos implementar rápidamente cambios, entendiendo todo el fenómeno, por ejemplo, del COVID-19 o de la transformación digital o de la revolución 4.0. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay que prepararnos para un cambio, hay que prepararnos para cambiar, que es distinto. Porque la persona que se prepara para un cambio pensará que, por ejemplo, lo que tenemos que prepararnos es para terminar la cuarentena. Y entonces llega y se termina la cuarentena y se va a frustrar porque otra vez va a requerir muchos cambios. En cambio, la Ok. persona o el grupo de personas que se preparan para cambiar, cualquier cambio que llegue, pues van a tener las habilidades para poder adaptarse. Y esa es tal vez mi principal y mi primera reflexión. El Foro Económico Mundial anuncia que nunca desde la Segunda Guerra Mundial no había ocurrido una depresión tan fuerte a nivel de todo el mundo. Y anuncia que la empleabilidad va a ser uno de los fenómenos más difíciles en los próximos meses, sobre todo para aquellas personas que no tienen la capacidad de adaptación o de cambio. Por eso, el gran reto que tenemos todos nosotros hoy es empezar a adaptarnos a nuevas normales, como lo llaman los economistas, o a nuevas formas de trabajo. ¿Y cómo adquirimos esa habilidad de cambio? O sea, qué debo hacer yo para volverme más flexible, para volver, sí, porque para nosotros cambiar siempre el choque es no, estoy en mi posición y es rabia y es frustración. ¿Qué habilidades o cómo puedo hacer yo en mi práctica diaria para volverme una persona mucho más flexible y abierta al cambio? Bueno, mira, hay diferentes tipos de escuelas que estudian esa pregunta que tú me acabas de hacer. Voy a tratar de resumir en 5 grandes respuestas lo que sugieren los expertos. Hay una escuela que se encarga de estudiar precisamente el cerebro y la vamos a llamar la escuela neurocientífica, la cual sugiere que la mejor manera de generar cambios en tu vida es precisamente desarrollar hábitos. Y cuando hablo de desarrollar hábitos, te recomiendo, por ejemplo, un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Este libro está basado en una hipótesis que para mi gusto tiene todo el sentido y es que el que domina las 5 de la mañana domina todo su día. Entonces, neurocientíficamente es el arte de poder tener fuerza de voluntad, sobre todo si tienes más de 25 años de edad, necesitas mucha fuerza de voluntad porque tu cerebro está diseñado para no cambiar. Tu cerebro está diseñado para aprender y cuando aprende algo ya no quiere aprender nuevas cosas. Está la escuela más cognitiva, o sea, la de los pensamientos. Esa escuela sugiere que básicamente la clave para cambiar es pensar en la manera como piensas. ¿Por qué? Porque la forma como tú piensas define el comportamiento humano. Entonces, cambiar paradigmas, la programación neurolingüística sería una excelente técnica para estudiar en estos momentos de vida. Está la escuela humanista. Los humanistas son más enfocados en el corazón, en la motivación. Si yo hablara en este momento con un humanista, te diría, para cambiar busca un propósito de vida, un propósito superior, un propósito que te lleve a despertarte más temprano, que te lleve a Ujú. tener verdaderas ganas de salir adelante. Tener un propósito es fundamental. Está la escuela psicodinámica, que es como una escuela un poco diferente, porque está esa escuela la que te dice, navega tus emociones. Es decir, ahorita es muy importante que tú aprendas a gestionar tus emociones, que tú aprendas a convivir con ellas y a disfrutarlas. Suena un poco extraño, pero es así. Muchos de nosotros estamos con miedo de perder el trabajo, de que no hayan negocios, y el miedo nos va a invadir y el miedo es paralizante. Pero también puede ser un gran gestionador de actividad. Cuando tú dominas tus miedos, no quiere decir que no los sientas, sino que los puedes mover. Y está la escuela conductista, la quinta escuela, la que te dice es premios y castigos. Es un momento en donde cualquier persona que esté escuchando esta conversación, esta entrevista, estaría pensando, ok, en este momento, ¿qué quiero ser y cómo quiero salir de esto? Yo soy economista y por eso hablo mucho, digamos, del tema económico y de las organizaciones multilaterales. Hoy en día se dice que este año es el año perdido, en el sentido que, incluso ya se habla de la década perdida, pero cuando hablo del año perdido, este año lo que hay que hacer es perder lo menos posible. O sea, toma las decisiones correctas para perder la menor cantidad de dinero. Este no es un año para pensar en mega utilidades. De pronto algunos lo van a lograr, pero el 80% de la población humana lo que tiene que sobrevivir este año. Ya vendrán años mejores, se habla que el 2021 va a haber un superávit porque pues son los ciclos económicos. Entonces, yo te diría que en este momento hábitos, motivación,
formas de pensamiento, emociones. Es una mezcla variada para trabajar el cambio. Ciro, y esas organizaciones que no han entrenado a sus líderes hacia los temas de cambio, porque revisando un poco la experiencia que nosotros hemos tenido, que ha sido apoyar desde el frente comunicacional todos los procesos de cambio, se tiene entendido que hay empresas que contratan este tema de consultoría, que entrenan a sus líderes frente a todos los temas de cambio. Las organizaciones que no han contado con ese proceso, ¿qué mensaje podemos darle a los líderes que ahorita deben enfrentarse a toda esta situación? Bueno, pues que sea el momento. Bueno, te voy a contar, o por lo menos cómo lo resolvería yo. Igual que tú, Lina, yo también trabajo en consultoría, acompañando procesos de transformación. De una u otra manera, algún cliente mío me dijo hace poco que las empresas que no han trabajado en preparar su cultura o sus personas, o las personas, digamos, para poder cambiar, van a tener consecuencias en este momento. Y la respuesta es sí, van a tener consecuencias. Pero si tú no te preparas hoy, vas a tener consecuencias en 6 meses, en 12 meses. Yo creo que nunca antes en la historia moderna habíamos tenido que asumir cambios tan rápido. Y por eso este es el momento para empezar. Primero yo arrancaría por el líder. El líder no se puede cansar, el líder tiene que ser incansable, tiene que ser un líder que tome decisiones difíciles, ¿sí? Yo personalmente pues soy empresario, como te conté, tengo una compañía en este momento con unos socios y tengo el honor, pero también el gran reto de ser el presidente de la compañía en este momento. Y una de las cosas que he ido escuchando, mira, he escuchado muchos presidentes de empresas en estas 3 semanas, Terpel, Crepes y Waffles, Mario Hernández, Arturo Calle, Fenalco. He tenido la oportunidad de hablar con cuanta persona conozco que trabaja como presidente o directivo o simplemente trabaja en su propia startup. Y todos aprenden millones de cosas. Y lo primero que me gustaría decirte es que hay que preparar al líder y al equipo de líderes. Hay que prepararlos para conversaciones difíciles. ¿Por qué? Porque tienes que tomar conversaciones difíciles. Y te pongo una. ¿A qué personas dejar en la empresa? Porque a mí me encantaría que todos estuvieran en Change Americas, que es la empresa que dirijo. Pero resulta que de pronto no hay tanto dinero en este momento, no hay tanto flujo de negocios y surge una pregunta complicadísima y es ¿con quién me quedo? Alguno de mis clientes me decía que para salvar la mitad de la empresa hay que renunciar a la otra mitad. Y eso es una respuesta muy compleja. Es un comentario que yo como presidente jamás quise haber tenido en un comité, preguntarme con quién me quedo. Entonces, yo arrancaría por el líder. El líder necesitamos que sea una persona de decisiones difíciles, que entienda que la organización puede estar en estado de coma, como decía el presidente de Alianza Team. Y eso significa en este momento cuidar el flujo de caja, preparar a los vendedores, tienes que trabajar mucho en desarrollo de productos, tienes que preparar mucho en la moral de la gente, en que la gente realmente haga su trabajo bien, que se cuide, porque todo lo que tú no hagas en este momento y no decidas, pues en las próximas 60, 90, 120 días lo vas a pagar. ¿Qué mensajes podemos recomendar a las organizaciones dar a sus trabajadores, a sus colaboradores? ¿Qué tipo de mensajes son importantes e indispensables darlos ahorita? Muy bien, mira, yo te diría, bueno, Lina, me gusta que vamos como interactuando contigo, me encanta porque tú eres comunicadora y yo creo que lo que estás haciendo tú es excelente porque estás ayudando a preparar como todo este plan de comunicaciones de las organizaciones. Yo te diría un par de cosas. Lo primero es que hay que hablar con la gente como adultos. Muchas veces en las empresas nos da miedo de hablar las cosas como son, directas. Uno de los grandes libros de management que les recomiendo a todos los que te están escuchando o los que nos están escuchando es el del famoso autor Jim Collins, que tiene un libro que se llama De lo bueno a lo extraordinario. Obviamente escribió ese libro en otra época de la vida. No sé si en esta época hubiera escrito lo mismo, pero de ese libro me quedaron muchos aprendizajes y uno de ellos es aprender a afrontar los hechos desnudos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es aprender a hablar con la gente como son, como adultos. Con las personas toca hablar como se debe hablar. ¿Y eso qué significa? Hay que aprender a madurar a conversaciones difíciles. Cuando empezó toda esta coyuntura del COVID-19, yo hice un comité muy rápido de crisis con 9 personas de mi equipo y yo empecé a hablar cosas muy difíciles, como por ejemplo, nos quedaban de flujo de caja. Y yo veía por la pantalla, por el Zoom,
veía la pantalla, la cara de terror que tenían personas de mi equipo, pero de terror. Y entonces, cuando terminé esos primeros comités, me llamó uno de mi equipo de gerentes y me dijo, Ciro, yo estoy absolutamente con miedo, tengo mucho pánico. Yo nunca había estado en una reunión donde se hablara que quedaban 100 días de flujo de caja o de 90 días de flujo de caja. Y entonces yo dije, ok, acá tengo dos cosas que hacer. Primero, tengo que madurar muy rápido a mi equipo, porque si no son capaces de escuchar estas conversaciones, entonces ¿con quién las hablo? Y entonces empecé a hablar uno por uno. Empecé a llamarlos a cada uno y le dije, ok, ¿tú quieres estar en el comité de crisis? Y me dijo, sí, claro, yo quiero estar. Le dije, entonces, no puedo, no, yo no las puedo en este momento, digamos, matizar, porque así es la vida y eso es lo que nos tocó. Así Necesito un es. equipo súper comprometido y necesito un equipo súper enfocado. Si alguna persona, y ya con esto cierro, de tu equipo no tiene la madurez en este momento, es mejor que la retires, por lo menos del comité de crisis, porque esa persona te va a consumir la energía. Entonces, en este momento es como en la casa, ¿sí? Yo tengo una niña de 8 años, ya te diste cuenta que ahorita entró y me saludó. Sí. Y esta chiquita, pues, también sus clases virtuales, me busca todo el tiempo para que yo la ayude. Y obviamente, si tú tienes una con menos capacidad de autotrabajo, de automotivación, pues te va a consumir mucha energía. Entonces, esa sería mi invitación. Madura, madura, porque la madurez en este momento es el arte de hablar las cosas como son, de también saber que necesitamos gente muy automotivada. Lina, no creo que en una pandemia, nadie nos entrenó para una pandemia, pero lo que he podido aprender por mi propio ensayo y error es que necesito gente automotivada. Yo no sé si en una reunión, por ejemplo, virtual, la gente pone en silencio su micrófono y se pone a hacer otra cosa. No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que los resultados se tienen que dar. Entonces, comunicación, tú que eres comunicadora, sabes que cuando tú no comunicas, ya estás comunicando, porque el rumor va a imperar, la gente va a Así empezar a es. opinar, va a decir cosas que posiblemente son fake news. Entonces, el líder tiene que decir las cosas, tiene que saberlas decir. De hecho, yo creo que a ti te ha salido trabajo en el tema de oratoria, de empezar a entrenar a los líderes en crisis, o por lo menos si ofreces esos servicios, yo los necesito. Sí, sí, y también sobre todo el tema de mensajes. ¿Qué mensajes son los que se deben dar ahorita? ¿Qué tipo, cuándo comunicar? Porque el cuándo es muy importante, porque lo que tú decías, se prolonga un tiempo, las personas entran en esa incertidumbre, se empiezan a pensar cosas o a sentar temas que no son, y ahí es ahí cuando comienza todo el tema crítico. Y también necesitamos implicar a la gente. Bueno, te voy a contar cómo es nuestro plan de comunicaciones. Sí. Nosotros también somos una pyme, ¿no? Que muchas de las personas que te escuchan de pronto tienen empresas pequeñas, empresas medianas, sobre las cuales muchas veces dices, no, yo no tengo todo un arsenal de comunicaciones, ni tengo un oficial de comunicaciones, ni tengo una agencia de comunicaciones. Ujú, Y a veces en esta crisis se necesita el poder de lo simple, el poder de lo simple. Entonces yo te voy a dar ujú. cuáles son los 5 mensajes sobre los que yo trabajo en el día a día con la compañía que actualmente dirijo y apoyándome en todo lo que he aprendido en estos 20 años de gestión de cambio y comunicaciones. Lo primero que yo hago es dar una perspectiva económica. O sea, yo, pues porque además soy economista y me encanta estar estudiando ahorita mercados financieros, un poco el entorno. Hace 3 días estuve en una entrevista de Fedesarrollo donde nos hablaba un poco de cuáles son las cifras, cómo la inflación, la devaluación, cómo el índice de confianza del consumidor ha venido cayendo según Fenalco. Y todo eso yo trato de matizarlo, de resumirlo y le doy una charla a mi gente sobre las perspectivas económicas. Trato también, obviamente, del segundo mensaje de mis clientes. Ese es tal vez el más importante. ¿Cómo están mis clientes y mis prospectos y mis no clientes? Nunca antes en la historia de mi vida profesional había llamado a tantos no clientes, es decir, empresas que en este momento todavía no me han contratado, pero es la gran oportunidad que me conozcan y yo de Claro. brindarles apoyo. ¿Cómo les brindo apoyo? Con lo que sé hacer. En mi caso, ofrezco webinars, ofrezco incluso algunos assessment, algunas evaluaciones gratuitas y cambio. Ujú. Entonces, siempre estoy escuchando a mis clientes cuáles son las necesidades y eso se lo cuento a todo el personal de la empresa.
El tercer mensaje tiene que ver con el liderazgo, de cuáles son las decisiones de la compañía que se están tomando, cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar en los próximos 15 días y de una u otra manera constantemente estoy hablando sobre decisiones gerenciales. El cuarto mensaje de los 5 que te dije, el cuarto mensaje es sobre los equipos. ¿Qué está haciendo cada equipo? Porque en este momento que se ha ampliado esa sensación psicológica que trabajamos mucho, curiosamente todos sentimos que trabajamos y trabajamos, pero no todo el mundo sabe lo que está haciendo. Entonces, ese mensaje de qué está haciendo operaciones, qué está haciendo ventas, qué está haciendo marketing, qué está haciendo servicio al cliente, o sea, todos estamos comunicando y tengo una metodología, Lina, que es básicamente comunicar red flags, que son como alertas rojas, como riesgos, y quick wins, o sea, también es importante comunicar victorias tempranas, porque si solamente nos llenamos de mala energía y nos intoxicamos de solamente datos negativos, pues la gente va a perder su moral, su capacidad de querer salir adelante. El quinto mensaje, que es igual de importante a los anteriores, te recapitulo, perspectivas económicas, es decir, entorno, clientes, decisiones gerenciales, decisiones de qué está pasando con cada equipo en la empresa y el último y no menos importante es la persona. Okay. Yo te cuento que en esta pandemia yo me di cuenta que yo no conocía a las personas con las que yo trabajaba. O sea, yo sí, los conozco en el trabajo, cómo estás, cómo va tu familia, pero yo no conocía la intimidad. No sabía, por ejemplo, que 3 personas de mi compañía le mandan remesas a familiares en otro país. No sabía, por ejemplo, que uno de mis colaboradores tiene médicos en España que fueron contagiados del COVID-19. No sabía que habían personas que tenían eventos críticos de depresión. O sea, he descubierto una cantidad de cosas que si no hubiera ocurrido esta pandemia jamás los hubiera conocido. Y eso me ha dado la oportunidad de ver el lado humano de las personas. Y eso es muy importante en este momento, que al líder lo vean cercano por convicción, no por estrategia, porque de pronto tú dices, bueno, yo no quiero escuchar a nadie porque no quiero ahorita llenarme de problemas. No, todo el mundo tiene miedo. Y mira que con esto quiero cerrar, Lina. No sé si tú como comunicadora te has dado cuenta. Cuando todo va bien, cuando todo es superávit y hay utilidades, todo el mundo quiere salir en la revista, ¿no? Todo el mundo quiere salir en la foto. Pero cuando las cosas están mal, cuando hay crisis, las personas instintivamente miramos a los líderes. Por eso en este momento, más que nunca, las personas que te están escuchando dirán, ok, si yo soy el dueño de la empresa o soy el emprendedor, es muy importante que ese emprendedor hable con sus empleados y sus contratistas y los haga saber que es líder y que solo por el hecho de escuchar ya está ejerciendo liderazgo. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, Ciro, muchas gracias por este espacio. La verdad ha sido un contenido increíble. Esperamos que sea de gran utilidad para todas las personas. Y bueno, espero poder contar contigo en una próxima oportunidad para abordar otros temas en torno a cultura, en torno a cambio. Y bueno, y para mí también fue un placer conocerte. Lina, la verdad que me enorgullece mucho que seas emprendedora porque creo que ser emprendedor es el arte de todos los días ser medio bipolar. Creo que todos los que nos están escuchando que son pymes o somos emprendedores que nadie nos paga el cheque, que nadie nos gira el salario, creo que somos personas que tenemos la obligación moral, pero sobre todo psicológica, de automotivarnos, de entender que hay que seguir adelante. Es la gran oportunidad de renovar, por ejemplo, nuestras formas de trabajo. Es la gran oportunidad de renovar nuestro portafolio de productos y servicios. Es la gran oportunidad de hacer intraemprendimientos. Tú que tienes un gran emprendimiento en comunicaciones, nosotros tenemos una compañía dedicada al tema de gestión de cambio. Es ver cómo podemos integrarnos. Y ese es el mundo que nos correspondió. Más del 90% de las empresas de Colombia son pymes, son empresas que necesitan en este momento ayudarse unas con otras. Por eso, ese es mi mensaje final. Este es el momento de abrirte al mundo, no cerrarte, porque aunque estás solo en tu casa, posiblemente es la gran oportunidad de, estando solo, abrirte a mucha gente y en cómo puedes conectar corazones y propósitos para que en poco tiempo salgamos de esta situación. Así que un abrazo, Lina. Me encantó estar contigo en esta charla.